vamos a hablar sobre el tema de análisis de estrés de voz, que pues, regularmente siempre nos preguntamos que si la mentira existe, ¿no? Que si existe el detector de mentiras como tal. Voy a tratar de obviar un poco el tema respecto a enfocarnos a cómo se lleva a cabo este procedimiento de análisis de estrés de voz. Pero de todas maneras vamos a dar un pequeño repaso para comprender un poco el antecedente de dónde viene, ¿no? Cómo surgió, no crean que fue en una tienda de Apple, ¿no? Y bajamos la aplicación. Tiene su fundamento científico y lo vamos a tratar de explicar rápidamente por cuestión de tiempo y enfocarnos en sí a lo que es el procedimiento y la aplicación de la entrevista. Si puedes, presidente. La que sí. Bueno, como les decía ahorita, ¿no? Siempre nosotros, los seres humanos, hemos estado en búsqueda de la verdad y siempre queriendo saber si existe el detector de mentiras como tal. Yo no voy a contestar esta pregunta. Yo creo que ustedes, al finalizar esta exposición, pueden contestarla para en base a lo que vamos a hablar ahorita, vean lo que vamos a presentar. La siguiente. Bueno, este es un concepto muy antiguo de qué es la mentira. Únicamente, como lo comentó San Agustín hace algunos siglos, ¿no? Dirá mentira quien teniendo una cosa en la mente expresa una distinta con palabras o algún signo cualquiera. Esta definición yo creo que engloba todo un concepto general. La tenemos ahí como antecedente también. La siguiente, por favor. Bueno, el primer antecedente del analizador de estrés de voz lo encontramos en los años 60 en el Departamento de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos. El Ejército de Estados Unidos lo utilizó en Vietnam para detectar si había infiltrados en las personas, los civiles, en el Vietcong, en Vietnam del Sur. Desde ahí existen los primeros antecedentes documentados del analizador de estrés de voz, que en aquel tiempo era analizador de estrés psicológico. La siguiente. Aquí vamos a ver un poquito del antecedente, como les comenté, muy rápidamente para darnos la idea de dónde proviene. En los años 50 hubo estudios de parte del doctor Halliday y Redfern de Londres, de la Universidad de Londres, y ellos demostraron que todos tenemos en la parte de la laringe unos movimientos voluntarios que son llamados por ellos microtemblores fisiológicos. Entonces, desde ahí empezó ese estudio con los doctores Halliday y Redfern, y determinaron que esas oscilaciones tenían además un movimiento involuntario, que ese movimiento involuntario era debido al estrés de la persona. Esos movimientos involuntarios son frecuencias que, si se miden en Hz, son de 8 a 12 Hz, lo cual para nosotros los seres humanos es inaudible. Únicamente de 20 Hz para arriba es lo que se ha establecido que es audible para nosotros humanos. Por lo tanto, esas oscilaciones entre 8 y 12 Hz es lo que detectan los programas, los analizadores de voz, que hay diferentes en su tipo, que ahorita vamos a ver cuáles son. Después, en el año 71, a través de la Gaceta Científica, el doctor Olaf Tripol viene en base al estudio de los doctores de los años 50, viene a corroborar los estudios y saca en esa Gaceta Científica un estudio que le llamó tremores fisiológicos, que se basó en los estudios de los doctores en Londres, los cuales dio una referencia y una base científica mayor. Después, en el año del 60 aproximadamente, pero en Estados Unidos, Lawrence Kershaw diseñó lo que se llamó espectrógrafo del sonido. ¿Qué es esto? Voice Print. Él determinó la graficación de la voz en papel, ¿no? Eso fue, digamos, él fue el que diseñó junto con un equipo de científicos para que la voz, al ser emitida en diferentes frecuencias,
tuviera oportunidad de graficarse con tinta y papel, ¿no? Como vemos ahorita en la presentación o como vemos en las caricaturas o películas que se mueve el espectrógrafo. En 1971 se crea la compañía Dayton Contrainteligencia por 3 exmilitares que fueron Alan Bell, Pete Ford y el teniente coronel retirado McKinston. Esta compañía se forma y crean el primer analizador de voz de aquella época, pero que se llamó evaluador de estrés psicológico. Tenía la base fundamental de los estudios del IPOD, de los tremores fisiológicos que se emiten en nuestra voz, en nuestra laringe. Después de esto, en los años 70, cuando digamos que sale a la venta este producto, este analizador de estrés psicológico, hubo, digamos, pues mucha publicidad para llevarlo a cabo. En aquel tiempo, obviamente, el polígrafo ya era una herramienta pues, que ya tenía bastantes años y llega a hacerle la competencia al evaluador de estrés psicológico. Hay mucha publicidad para esto. Entonces, pues la Asociación de Poligrafistas Americana no le gustó la competencia y empezó a desvirtuar los trabajos del analizador de estrés, en este caso del evaluador de estrés psicológico. Y tan fue así el jaloneo que tenían los poligrafistas y los analizadores de voz, no nomás en esos años, créanme que ahorita también sigue ese jaloneo de qué herramienta puede determinar mejor la honestidad de una persona. Pero en aquel tiempo la Asociación de Poligrafistas Americana mandó una iniciativa a los 50 estados de la Unión Americana para desvirtuar el uso del analizador de voz y propuso que la única manera o las únicas licencias que se otorgarían eran a los poligrafistas. De los 50 estados de la Unión Americana, 13 estados aprobaron esa ley. Entonces, por lo tanto, fue un golpe pues, muy fuerte para, en aquel entonces, los evaluadores de estrés psicológico. Se disfrutó mucho. Además, hubo ciertas, digamos, situaciones internas de los que crearon ya como aparato el analizador de voz. Y pues eso le sirvió a la Asociación de Poligrafistas para ir desvirtuando más a los DCIstas, a los analizadores de voz. Ante esto, en 1978 se crea la Asociación de Evaluadores de Estrés de Voz, que era financiada por la compañía Dayton, para sopesar de una u otra manera todos los ataques que había sido de parte de la Asociación de Poligrafistas. En 1984 aparece el primer analizador de estrés de voz, ya bajo un sistema análogo de parte del coronel retirado McKinston, que una vez que rompieron relaciones con Alan Bell, cuando era el evaluador de estrés psicológico, él saca a la venta al mercado el Verimetrix Voice 2000, que hasta ahorita se tiene el antecedente de que uno de los primeros analizadores de aquella época, el Verimetrix, se encuentra en la petrolera venezolana todavía, ¿no? En Venezuela todavía existe un sistema de estos. Después, el Verimetrix sacaron el Verimetrix 3000, el Verimetrix 4000 y le vinieron a integrar ya con la cuestión de tecnología, vinieron a integrar un soporte bajo un programa Windows que lo hicieron más amigable y más fácil de trasladar para cualquier lugar al momento de llevar a cabo las entrevistas. En 1988, el doctor Bumble, él era un investigador de la Policía de Indianápolis, muy reconocido, sacó a la venta el Computer Voice Stress Analysis, que va bajo la misma premisa del IPOD, midiendo los microtemblores de la voz, lo saca a la venta, se vuelve otra vez el analizador de estrés de voz, se vuelve otra vez, digamos, a competir con el polígrafo de una manera pues muy al tú por tú. Otra vez la Asociación de Poligrafistas pues, no le parece y vuelve a iniciar una campaña de desprestigio en contra de los analizadores de estrés de voz, ¿no? Ha sido fácil para los analizadores de voz el ir sobreviviendo de tantos
golpeteos que ha habido con la Asociación de Poligrafistas. Después ya se crea la Asociación de Personas Certificadas en Análisis de Estrés de voz. Todo esto pues, para de una u otra manera sopesar los ataques que hemos comentado. La siguiente, por favor. Pero en 1995, un psicólogo, Víctor Cestario, que trabajaba en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, fue a través de unos estudios de laboratorio que se hicieron, que demostró que el analizador de voz tenía un principio y una base científica. Y eso, pues obviamente molestó a la comunidad de poligrafía de nuevo, pero ya cada vez el analizador de voz se volvía más certero y en muchas áreas de aplicación, pues sobre todo en las policías, empezaron a adquirir cada vez más los programas de analizadores de voz. Después, en el 2000, se forma la compañía Baker, que el doctor Gary Baker trabajó con Diógenes, era parte de una de las compañías que vimos ahorita, funda su propia compañía con otros elementos más, con 17 patrones fisiológicos que detecta el programa, lo cual ahorita en la actualidad al Digital Voice Stress Analysis lo ha hecho una herramienta más confiable y de las más vendidas en Estados Unidos y Latinoamérica. Aquí en México, alrededor de los 99-2000, a través del teniente coronel Michael Savage, empezó a vender el programa y ha crecido cada vez más en nuestro país a través de la aplicación del sistema de aduanas, de empresas privadas, y él está para México y Latinoamérica, su sede la tiene en Guatemala. De los analizadores de estrés de voz hay diferentes. Existe uno que es análisis de voz por capas, que ahí no utiliza el principio del molde de los microtemblores, pero que también es reconocido como analizador de voz. La siguiente, por favor. Algo muy importante es, como lo decía ahorita, si el analizador de voz está fundamentado en los microtemblores de los 8 a los 12 Hz. La siguiente, por favor. Ok. BCA como tal, el analizador de voz, está basado, digamos el inicio, como lo dijimos ahorita, es a través del evaluador de estrés psicológico. ¿Qué es esto? Es ciencia, es decir, el análisis de estrés de la voz, con el arte de la detección del engaño. En este congreso, platicando con muchos de ustedes, con muchos ponentes, nos ha quedado una cosa muy clara, ¿no? Que no existe una herramienta determinante para saber si alguien está engañando, que siempre es importante, entre más herramientas tenemos para dar con la verdad o para que la persona que estamos nosotros entrevistando sea honesta. Entonces eso es algo fundamental, ¿no? Los analizadores de voz creemos que el solo analizador de voz como tal no es suficiente. Algo fundamental es la entrevista con la persona, el platicar con la persona, el decirle de qué se trata la entrevista. Ahorita vamos a ver el procedimiento de este programa. Hay un protocolo de preguntas que, a diferencia del polígrafo, estas preguntas pueden ser hasta 24 preguntas, que obviamente hay preguntas desde, ahorita vamos a ver, irrelevantes, preguntas de control y preguntas relevantes. Los tres elementos fundamentales del BCA, pues es el software que se instala en una computadora, puede instalar en una computadora portátil y obviamente llevarlo trasladados a cualquier lugar. Un protocolo apropiado de preguntas. Hemos escuchado aquí como colegas ponentes, cuando ya hablaron anteriormente del polígrafo, comentaban de preguntas muy directas, es decir, ¿usted ha usado drogas? Y como dijo el doctor, ¿no? A lo mejor si se fumó un gallo en el baño cuando tenía 12 años, pues ya eso va a ser causa de no poder trabajar en algún lugar nomás por ese error que se cometió. ¿Qué diferencia sería si la pregunta fuera: en los últimos 6 meses usted ha tenido problemas con el abuso del alcohol o algún tipo de droga ilegal? Hay una diferencia muy grande si usted ha probado drogas, ¿verdad? Usted ha probado drogas toda la vida, está muy abierto. Pero si yo me estoy enfocando
en los últimos 6 meses ha tenido problemas por el abuso del alcohol, porque yo puedo tomar, ¿verdad? Pero pues no por eso tengo problemas ni abuso del alcohol. Es algo muy importante los protocolos, que también lo vamos a ver ahorita en el procedimiento. El microtemblor de la voz pues es gobernado por el sistema nervioso, entonces por más que estemos nosotros pensando de que voy a decir sí y es no, eso no lo podemos controlar, ¿no? A través de los microtemblores que ya dijimos ahorita. La siguiente, por favor. Bueno, esto son los estudios, la bibliografía que existe, que avalan, la siguiente, que avalan el BCA como tal, el analizador de voz, ¿no? Ya que muchas veces, pues, como dijimos, los poligrafistas dicen que esto no funciona y no tiene base científica. La siguiente, bueno, la siguiente. Pero ¿qué es el Voice Stress Analysis? Como ya dijimos, es un programa que funciona bajo la plataforma Windows y que despliega niveles para detectar el estrés en la voz de la persona. Es una herramienta que ayuda a la detección del engaño, así como decía nuestro colega Darío ahorita, psicólogo que habló, decía, no podemos hablar de verdad o mentira, ¿no? Es decir, yo creo que todos somos mentirosos y me incluyo, pero podemos hablar de honestidad y de deshonestidad. Yo creo que por ahí podemos centrarnos más en obtener información cuando entrevistamos a una persona. Esta tecnología fue desarrollada por el gobierno de Estados Unidos, por el ejército de Estados Unidos, y después del 11 de septiembre, en un acta de modificaciones, en el acta que llevaron a cabo el Departamento de Transportación, avala y menciona como una manera de prevención el aplicar entrevistas de estrés de voz, lo cual viene a reforzar a nosotros los BCIistas, que así se le llaman a las personas que aplican el estrés de voz, pues lo dicho por el Departamento de Transporte después de los hechos del 11 de septiembre. Sí. Pero lo que yo creo que a todos nos interesa es, bueno, cómo funciona, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de los hertz. La siguiente, bueno, de los 8 a los 12 hertz, políticamente no se sirve para nosotros. La siguiente, bueno, aquí ya vamos a ver el procedimiento. O sea, yo creo que todos nos preguntamos, bueno, ¿y qué? Le entiendo a la máquina, le hablo, me dice sí, sale un poco amarillo, sale un poco rojo. Este es el procedimiento de un BCA, de un análisis de estrés de voz, de confiabilidad. Todo lo que está en blanco, en relleno blanco, sería para un examen de confiabilidad. Si se tratara de un examen de confiabilidad, pero más una investigación de robo, nos iríamos donde dice investigación, que está en amarillo, y seguiríamos otro que ahorita lo vamos a decir. Primero, es muy importante, como ya lo dijimos, ¿para qué queremos hacer un análisis de estrés de voz? Por morbo, o sea, quiero saber si, como en algunos exámenes de confianza, que desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la aplicación para los controles de control de confianza de la policía, lo cual me parece muy lamentable. Y lamentable también por el hecho, como muchos, no todos, pero muchos poligrafistas están aplicando dichas entrevistas. Siempre llegas con el poligrafista y ya te juzgó, ¿no? O sea, ya tú eres culpable y verás si no, ahorita vamos a estar 3 horas sentados. Yo creo que podemos decirlo, no se trata de juzgar. Nosotros, en la Asociación de Analistas de Estrés de Voz, nos queda muy claro que no tenemos el mazo, ¿no?, para juzgar y decir el que está aquí está mal, ¿verdad? Únicamente vamos a emitir una recomendación, y esa recomendación, como está ahí al final, puede ser en 2 sentidos: no deshonestidad indicada o deshonestidad indicada, punto, no hay más. Yo no voy a decir si me está diciendo mentiras o no, pero es muy importante escuchar el caso para elaborar el protocolo de preguntas. Hay veces que a los mismos policías, a los mismos compañeros, llegan con el poligrafista y les dice: usted ha engañado a su esposa. Pues, y, o sea, de verdad que es algo muy infantil, algo muy, pues quiero que salgas más a fuerzas, ¿no? O sea, ¿qué nos importaría? Muchas veces dicen: no, es que si engañan en lo poco, engañan en lo mucho, etcétera, etcétera. Pero si ni los psicólogos, ni la psicología, ni la sociología, ni los biólogos se ponen de acuerdo para saber si realmente eso es posible,
pues como con una pregunta de esa ya vas a estar reprobado en un examen, ¿no? O ya no vas a pasar y por eso vas a perder 20 años de servicio. Entonces, por eso es muy importante escuchar el caso, para qué queremos hacer, qué buscamos, ¿no? Si le puedes dar ahí donde está el cursor, ahí. Este es un ejemplo, quizá no se ve bien, pero nomás voy a mencionar algunas preguntas. Este es un ejemplo de un protocolo mixto para llevar a cabo una investigación de robo. Siempre las primeras 4 preguntas van a ser, como se mencionan ahí, las primeras 4 y las últimas 4. Siempre va a haber una irrelevante positiva al principio, que en este caso podría ser: su nombre es Francisco. Pues forzosamente me va a contestar que sí, ¿verdad? Porque efectivamente se llama Francisco. Y esa primera pregunta irrelevante le va a servir para ver qué tanto nivel de estrés tiene la persona, con una pregunta totalmente irrelevante. Va a ser como, ya que me arroje la gráfica, va a ser como calibrar qué tanto estrés tiene la persona. Todos tenemos estrés en un tipo de examen de estos, ¿verdad? A veces en la gráfica se nota muy marcado, a veces menos. Hay patrones que ahorita vamos a ver más adelante, pero es muy importante siempre una pregunta irrelevante. Seguido de esa pregunta irrelevante viene una pregunta de control, que es: debe fallar en algunas preguntas que le voy a hacer. Regularmente la persona va a decir no o va a decir sí. El control está muy relacionado con la honestidad de la persona. Si el estrés aumenta en una pregunta de control, es porque la honestidad de la persona es buena, ¿no? Es fuerte. Este protocolo, se me pasó a decirles, se le hace ver al entrevistado: mira, estas son las preguntas que te voy a hacer, ¿no? O sea, no es como que lo senté, lo agarré sorpresa y empecé a preguntarlo. Son protocolos que se hablan primero con la persona de cuáles van a ser. A cada una de estas respuestas, de estas preguntas, vienen respuestas de sí o no. Una tercera pregunta relevante es aquí estamos viendo un caso de robo, ya lo elaboramos. Una tercera pregunta relevante es: ¿sabe usted con seguridad quién robó los pines? Al decir pines, ya hablamos con la persona y ya sabe de qué son los pines, ¿verdad? Si viene cualquier persona, bueno, ¿qué es un pin, verdad? Todos podemos tener diferente forma de ver las cosas. En este caso, los pines se trataban de unas bolitas con aleación de oro que utilizaban en una empresa, pues para poner el producto, ¿no? Para mejorar la conducción de sus sistemas. Entonces, en este caso, el entrevistado ya sabía que era un pin. La pregunta es: ¿sabe usted con seguridad quién robó los pines que contienen aleación de oro el mes de abril? Es una pregunta relevante, ¿no? Que aquí regularmente va a crear un estrés más grande en la persona. Una cuarta pregunta irrelevante, que son las primeras 4 que siempre deben de ir para nosotros calibrar cómo está la persona. ¿Usted habla ruso? Pues ojalá no le conteste que sí, ¿verdad? Porque si sí, ya no puede seguir con el protocolo. Regularmente me van a contestar que no. Esas primeras 4 preguntas son determinantes para la persona que está aplicando la entrevista poder valorar el resto de las preguntas que nos interesan. Una pregunta relevante: ¿pertenece o ha pertenecido usted a alguna banda o pandilla que realice actos fuera de la ley? Es relevante, es fuerte. Otra pregunta de control: ¿usted siempre ha sido honesto en el trabajo en el tiempo que lleva laborando en Bienes Company? Estamos preguntándole en específico del robo de los pins de la compañía donde está trabajando, ¿no? Eso es fundamental. ¿Sabe usted dónde quedó una parte o la totalidad de los pines con aleación de oro que fueron robados en el mes de abril del 2014? Pregunta relevante. ¿Habla usted español? Pregunta irrelevante. ¿Sabía usted de antemano que iban a robar los pines con aleación de oro u otros materiales? Porque nosotros estamos investigando una cosa, pero a lo mejor hay algo más que se han estado robando de la compañía. En los últimos 3 años ha dicho a propósito, una pregunta de control, dijimos que era una pregunta que veíamos la honestidad de la persona. En los últimos 3 años ha dicho a propósito una mentira grave a alguna persona que
confía completamente en usted. A mí no me importa si engañó a su esposa, si engañó al maestro, si engañó a su jefe, eso a mí no me interesa. Yo lo que quiero determinar es el nivel de honestidad de la persona en base a esa pregunta. Yo no le estoy preguntando a tu esposa, yo no le estoy preguntando a tu hijo, para nada, ¿no? La otra, relevante, está encubriendo a la persona o personas que robaron los bienes con aleación de oro el mes de abril del 2014. Es una pregunta fuerte, es una pregunta relevante, relacionada con la situación de robo que se está investigando. ¿Estamos en el país de México? Pregunta irrelevante, nos va a contestar que sí. ¿Se ha beneficiado o se va a beneficiar usted por el robo de los bienes con aleación de oro ocurridos el mes de abril? Una pregunta irrelevante, ¿usted tiene puesta una camiseta color verde? Regularmente esta pregunta pues ya dejamos la rayita ahí donado de ese color para pues, no interferir con el color que llegue a la persona, ¿no? Una pregunta relevante, ¿participó usted de cualquier manera en el robo de los bienes con aleación de oro el mes de abril? Irrelevante, estamos en una oficina, o sea, ¿cómo la relevante viene y sube y luego bajamos el estrés haciendo la otra pregunta? ¿No? Estamos en una oficina, ¿sí? O sea, ahí vemos los cambios, que ahorita vamos a ver un ejemplo de las gráficas, vemos los cambios de cómo los microtemblores se ponen en un bloque cuadrado y vemos cuándo la persona tiene más estrés en una pregunta relevante que en una pregunta irrelevante, ¿no? Aunque no es principio. Una vez un compañero vecindista dice que aplicó una entrevista y que en una pregunta irrelevante, y la pregunta era, ¿usted bebe agua? Sí, dijo la persona. Se acabó la entrevista, era de confiabilidad, era otro asunto. Dice el compañero que no quería quedarse con la duda porque el nivel de estrés que generó, el bloque cuadrado que generó el estrés, pues dijo, oye, qué raro que le hice la pregunta que si bebía agua y salió un estrés muy grande, ¿no? Y le pregunta a la persona, oye, ya no tiene nada que ver ya, pero te puedo hacer otra pregunta, le dice, ¿por qué cuando te pregunté si bebías agua, te estresaste? Es que hace 4 meses murió mi hija ahogada en un canal. Es lo que estaba generando ese estrés, obviamente, ¿no? Entonces, no siempre sucede, pero a veces es una pregunta relevante. Sí puede ser si hay algo que detona a la persona que le cause ese nivel de estrés. Otra pregunta relevante, y vemos cómo desde un principio de las preguntas relevantes hemos ido aumentando, empezamos muy tranquilamente. Usted siempre empezamos muy tranquilamente, pertenece usted a una banda, después seguimos con usted sabe dónde quedó una parte, pero vamos aumentando y en la pregunta 17 nos vamos al grano. ¿Robó usted los bienes con aleación de oro? ¿No? El mes de abril de 2014, o sea, ya estamos haciendo la pregunta directa, ¿no? Pero nos fuimos de una relevante tranquila a una relevante ya fuerte. En la 18, debe que falló las preguntas que le hice. Y ya una última, que también es una irrelevante negativa, es estamos en el mes de diciembre. Aquí las primeras 4 y las últimas 4 siempre son la misma en los protocolos de BCA. ¿Por qué? Porque es lo que viene a calibrar todo lo demás. Entonces, si se pueden dar cuenta en este ejemplo, las preguntas van relacionadas en específico a lo que queremos saber, en este caso es de investigación. Pero no vamos preguntando cosas pues, que no nos importan, que igual se pudieran preguntar, pero pues ya sería el morbo, ¿verdad? Ya no sería en específico lo que realmente queremos saber. Para esto es muy importante decirle al entrevistado de qué se trata. Antes de que el entrevistado llegue con nosotros, el jefe del entrevistado tiene que hablar con la persona, decirle cuál va a ser el procedimiento. Oye, mira, ¿quieres hacer el procedimiento? Hay una hoja de autorización que vamos a ver, donde tú estás autorizando que se grabe la conversación y te estás autorizando a que aplique la entrevista de estrés de voz como tal. Es obviamente por cuestiones legales y que al rato no digan que pues, se privó de la libertad, que no se dejó salir, que se estuvo hostigando. Toda la grabación se graba desde que la persona entra a nuestra oficina. La persona ya sabe a qué va. Nosotros terminamos de explicarle el protocolo que vamos a llevar a cabo. Y le tenemos que preguntar a la persona, como estamos grabando la conversación toda, le tenemos que preguntar a la persona su nombre completo, el día, el lugar, la hora,
y si está participando voluntariamente en la entrevista. Eso para todos los deseístas es protección, ¿verdad? Porque lo que dije en un principio, yo no voy a juzgar a nadie, no soy juez, yo nomás voy a emitir un resultado a la persona que me está encargando esa entrevista, ¿no? ¿Le podemos dar por atrás, por favor? Ahí. Okay. La hoja de autorización, si le puedes dar en el okay. Ese es un modelo, ¿no? De la hoja que palabras más, palabras menos, la persona está dando su consentimiento para llevar a cabo la entrevista, que se ha grabado me refiero a la grabadora, vaya, a la grabación, porque aparte es la grabación del programa como tal en la computadora que está instalado. Si le podemos dar para atrás, por favor. Ok, ahí como decimos se graba toda la entrevista, la hoja de datos, es decir, la pre-entrevista. Si nosotros estamos, por ejemplo, en un examen de confiabilidad que quieren contratar a un gerente, de finanzas, pues tengo que tener tengo que saber quién es, ¿verdad? Tengo que platicar con la persona. Tengo que ver, o sea, yo digo, y coincidimos, yo creo la mayoría, la mejor herramienta que no va a ser sustituible ni por nada es la entrevista, platicar con la persona, ver el lenguaje corporal de la persona. Eso nada lo va a suplir. Y los que manejamos estrés de voz nos queda muy claro que lo mejor es la entrevista personal, platicar con la persona. ¿Para qué? Para que se esté relajada, para que esté en un ambiente amigable y para que no sienta temor de lo que vamos a llevar a cabo cuando la persona da consentimiento. Muy pocas veces, pero sí ha pasado que hay personas que no quieren, ¿no? Hay personas que no quieren hacer la entrevista y pues no se hace, ¿verdad? No pasa nada. Repasar las preguntas, como les dije ahorita, decirle a la persona, esas preguntas te voy a hacer ahorita con el programa. La diferencia es de que a cada una de las preguntas que te voy haciendo, así como las 19 que vimos anteriormente, tú me vas a contestar sí o no. Y yo voy a ir grabando el sí o el no. Cada una de las respuestas las voy grabando en el programa. Primero, PCA1, aquí quiero decir PCA1, que de esas 19 preguntas se aplican por una primera vez, ya con el programa. Si podemos ahí darle clic en el... Ahí está. El cuadro del lado izquierdo donde aparecen, esas son las 19 preguntas que estaban ahorita en el cuestionario que teníamos. Cada una de esas, donde se ve 1, 2, 3, 4 y que se ve barrido, marcado, son las respuestas del sí o el no. En cada una de ellas está sí y no. Entonces, lo que se hace es barrer, por ejemplo, el número 1, respuesta número 1, sí, porque era preguntar cuál era el nombre, barremos la respuesta, la mencionamos como irrelevante, como una respuesta irrelevante, y al momento de barrerla ya se nos pone como la vemos acá, como vemos la otra gráfica, que esa respuesta, en el caso que fue hace 20 días, esto de los pines, un caso real, si vemos la respuesta que estamos viendo aquí de donde dice análisis, eso que se ve rayado arriba, los temblores, es un estrés generado muy fuerte, es un pico de tensión, como se le llama, es el 100% de estrés, así se ve la gráfica, ¿no? Esas son las preguntas relevantes. Si puedes darle para atrás, por favor. Bueno, ya después de acabar una primera fase de las 19 preguntas, que ya las llevamos a cabo con el programa y las observamos en la pantalla de la computadora, como vimos ahorita, viene una etapa de descanso. Se le dice a la persona, voy a ver gráficas, se le pasa a una sala contigua para que se tranquilice, esté ahí, tome agua o lo que quiera. Y viene un análisis preliminar de gráfica, ¿no? O sea, si le puedes dar, por favor, ahí. Ok. Todas las preguntas, las 19 preguntas,
al momento de hacer el barrido de las 19, ya le damos concluir y nos arroja esta gráfica en Word. Esta gráfica en Word es todas las respuestas que tuvimos en las 19 preguntas, que hay respuestas con sí, que hay respuestas con no. Como ejemplo, en la pregunta 17, que vendría a ser esta de aquí, esta sería la pregunta 17, que en el protocolo de preguntas dice: ¿usted robó los pines con aleación de hora? Esa es la respuesta. Esa es la primera respuesta de la persona. Y como podemos ver, la respuesta, en la gráfica, los microtemblores, que son todas las rayitas del pico de la gráfica, estuvieron totalmente estresantes. La pregunta siguiente, ya no recuerdo, pero es una pregunta de control que tiene que ver con la honestidad. Vemos cómo los picos de tensión son altos, pero no son tan convincentes como los picos de tensión que tenemos en esto. Que esto es deshonestidad total, ¿verdad? Que nos está engañando la persona. Esta de control, si la persona fuera honesta, más si no hubiera estado involucrado en el robo, los picos de tensión fueran más grandes que esta. Pero aquí no nos está indicando eso, ¿verdad? Entonces, ese es un primer analizador de las gráficas. Cuando se ven las gráficas y yo ya detecto en cuáles preguntas, en cuáles respuestas la persona sale con niveles de estrés, si le puede dar para atrás, por favor. Vienen las aclaraciones. Entonces a la persona al entrevistado se le dice: mira, estuvimos analizando gráficas y en estas respuestas sales con bastante estrés y vamos a aclararlas. Un ejemplo de aclaraciones puede ser lo que les dije, lo que les mencionaba ahorita, por ejemplo, del uso de drogas, que la persona aclara, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy simple. La persona salió con mucho estrés en la primera ronda de preguntas y nos vamos a aclaraciones. En la aclaración le pregunto yo: oye, saliste con mucho estrés, que si en los últimos 6 meses habías consumido droga o algún tipo de alcohol, o abusado de alcohol o algún tipo de droga ilegal. Y me dice la persona que me tocó, me dice: pues no tomo, dice, ni fumo. Bueno, le digo: ¿y algo que tú creas que pueda detonar? Y empezamos a practicar un poco más a la aclaración. Y me dice: mi papá tenía problemas con el alcohol. Entonces, eso fue lo que detonó en una primera ronda de respuestas que el estrés de la persona fuera muy alto, muy considerable. Pero ayudamos a la persona a que aclare por qué cree que está saliendo con bastante estrés de voz. Por eso, si le puedes dar ahí las aclaraciones, por favor. Okay. Por eso, aquí en las aclaraciones nos permite modificar la pregunta. Ejemplo, el de la droga, ¿no? Si ya nos dijo la persona que tenía un papá, que su papá tenía problemas con el alcohol, que es algo que también pues, es muy respetable y uno no puede interferir. Al momento de BCA2, desde la segunda ronda de las mismas preguntas, desde un inicio, se pregunta de la siguiente manera: aclarando que tu papá tiene o tuvo, como no nos conta nada en ese sentido, aclarando que tu papá tiene o tuvo problemas con el alcohol, ¿usted en los últimos 6 meses ha tenido problemas con el abuso del alcohol o algún tipo de droga ilegal? La persona vuelve a contestar no. Y si en BCA2, en la segunda ronda de respuestas, la persona, el pico de tensión que vemos muy fuerte, muy negro ahí, vemos que baja, efectivamente la persona está siendo honesta en su respuesta. Si no vemos que baja, hay algo que no podemos decir que nos está mintiendo, nos está engañando, pero no podemos saber en específico por qué, ¿verdad? Por eso la aclaración en este sistema es muy importante, que la persona, por eso este tipo de entrevistas se tienen que hacer de una manera amigable y sin juzgar de ninguna manera, para que pueda haber esa confianza y cuando se llegue la etapa de declaraciones, la persona tenga esa oportunidad de decirlo. Y de esa manera, como dijimos ahorita, verdad o mentira, aquí no lo podemos utilizar, pero sí honestidad o deshonestidad de lo que nos está contestando. Y pongo otro ejemplo. Una vez se había un examen de confiabilidad para personal que iba a entrar a trabajar de guardias de seguridad.
y venía un señor que había trabajado 20 años en los cerezos, en los centros de readaptación en Sonora, en varias ciudades. Y por ahí había una pregunta que si usted ha recibido dinero para para que suceda, para permitir un acto indebido. La persona salió, ¿verdad?, con bastante estrés. Después en la aclaración dice la persona, oye, me dice, pues es que a nosotros semanalmente nos daban 500 pesos el jefe de custodio. O sea, quisiéramos o no quisiéramos de tantos 500 pesos, ¿no? Entonces la pregunta era relacionada con usted ha permitido, o sea, usted ha recibido dinero para hacer o permitir un acto indebido. Y la persona pues fue honesta y lo aclaró. Sí, mira, nos daban dinero por esto y esto otro. A la segunda ronda de preguntas volvemos haciendo la aclaración, hacemos la pregunta y la persona efectivamente baja su nivel de estrés, lo cual indicó que la persona estaba siendo honesta en su respuesta en la primera aclaración, pues, ¿no? Entonces, por eso son muy importantes aquí las aclaraciones. Algo muy importante en la entrevista y en la aclaración y durante todo el proceso es obviamente el lenguaje no verbal, la kinésica o cualquier otro tipo de técnica, pero sobre todo la kinésica que pues vamos a ver a la persona cómo está hablando, cómo se está comportando, qué nos está contestando, qué no nos contesta o qué no se evade, se cruzó de brazos, llegó muy altanero. Desde ahí ya vamos a determinar, ¿verdad? O sea, vamos a tener una herramienta más. En el caso de los pines que ahorita estamos viendo con la aleación de oro, la persona encargada del almacén fue quien los robó. Y cuando llega la persona a la entrevista, llega derrotado, ¿no? Hombros caídos, sin hacer preguntas, un poco molesto porque le van a hacer la entrevista. Se le dice, si no quieres hacerla, pues no pasa nada, no hay problema. La hace, y le digo yo, porque había otro tipo de indicios, no nomás el estrés, había ciertos indicios de testimoniales, de personas que vieron actitudes sospechosas, su lenguaje, bueno, no verbal, desde que entra la persona, todo lo que nos está comentando. Oye, sirve este aparatito. Oye, te ha llevado muchos años tener esos reconocimientos, ¿verdad? Ya ellos están retando, ¿no? Entonces, cuando entra, le digo yo, mira, le digo, tenía así, tanto así de hojas, ¿no? De hojas, yo creo que eran hojas blancas, no tenía nada ahí. Y le dije, mira, le dije, aquí tengo, y aquí sé quién robó los pines. Se queda callado. Ella tenía 7 años trabajando en la compañía como encargado de almacén. ¿Qué nos dice el sentido común? Por más brutos que seamos, pues oye, tiene 6 años, 7 años trabajando en la compañía como encargado de almacén, pues aunque no le conteste, me va a decir, oye, ¿quién se lo robó? No contestó nada en absoluto. Y ese lenguaje no verbal para nosotros es muy importante, ¿no? Por eso decimos, BCA es una herramienta para confirmar en base a la kinésica, a evidencias que podamos tener, corroborar que efectivamente la persona no está siendo honesta con nosotros. Si le puedes dar para atrás, por favor. Después de las declaraciones, como comentamos, que son muy importantes, viene el mismo protocolo de preguntas por segunda vez. Ya la persona nos aclaró, ya la persona nos dijo que ella no consumía drogas, que el papá tuvo problemas con el alcohol. Ha habido veces que, por ejemplo, un hermano es una bala, no se aguanta, cada tipo se droga y tiene que ir por él, y eso también a veces detona. Ha habido una ocasión que gente que hemos aclarado dice, no, bueno, problemas. La otra vez me pararon en un tenis el alcoholímetro y pues me llevaban detenido, ¿no? Y son aclaraciones que nos ayudan a disminuir el estrés en la segunda ronda de preguntas. Viene el análisis final de gráficas de los dos BCA, el BCA1 y el BCA2. Si le puedes dar clic, por favor. Ahí está. La del lado, si usted lo ve, lo del lado izquierdo es la primera ronda del BCA1 del protocolo de preguntas de la investigación de robo de las 19 que vimos ahorita. Y el del lado derecho es el BCA2 en la segunda ronda de la gráfica. Ya había aclarado la persona. La pregunta que ven del lado, la número 17, que era usted robó los pines, que vemos esta fue una primera que sale con estrés elevado. Este es BCA2. Si la persona no hubiera tenido nada que ver, su nivel de estrés baja.
y quizá la respuesta se hubiera visto como se ve, como estamos viendo en esa pregunta. Esa pregunta no hay estrés, pero es una pregunta irrelevante la que está. Entonces, a nosotros comparar gráficas y ver en esta segunda ronda, que no quiso aclarar, esos microtemblores están en su totalidad, ¿no? Ya hay otra serie hay otra manera de estar viendo también el leer las gráficas, ¿no? Les doy ese ejemplo por ser algo más rápido. Si le puedes dar para atrás, por favor. Bueno, ya después del análisis de las gráficas, si es un protocolo de confiabilidad, pues se hace un reporte y se llega al resultado de no deshonestidad indicada o deshonestidad indicada. En el caso de una investigación, ya después que nos arroja ese resultado, de que vemos que está saliendo mal en las dos entrevistas, venimos a hacer el trabajo de investigación. El examen comparativo de gráficas, que es LZOC, es un protocolo de 14 preguntas que nos van a venir a corroborar si la persona sale mal en el resultado, que efectivamente tuvo que ver en algún tipo de incidente. Y son 14 preguntas, en el caso aquí de BCA, ya establecidas, no tenemos que cambiarles nada. Son 14 preguntas que lo único que tenemos que cambiar es la fecha de los hechos, del incidente, y de lo que se robaron o de lo que sucedió. Es todo. Pero ya está establecido, eso no hay que moverle nada. Lo repasamos con la persona, como todos los protocolos, llevamos a cabo la entrevista con el programa, tenemos el resultado de las gráficas. Nosotros como BCIistas, si tenemos duda en algún resultado, le tocamos la puerta a un colega BCIista y le decimos, mira, yo quiero saber tú qué estás viendo en estas gráficas. Vamos entre los dos a ver, y si los dos tenemos dudas, pues vamos a buscar un tercero, analistemos, que nos ayude a determinar si estamos efectivamente actuando bien, ¿no? Eso nos da una ventaja para que no sea nomás uno, ¿verdad?, el que estamos emitiendo un resultado. La siguiente. Bueno, esto es reforzar lo que ya dijimos ahorita, lo que ya mencionamos. La entrevista se tiene que llevar a cabo en un ambiente amigable, nosotros no vamos a juzgar. Al llegar la persona confirmamos sus datos generales, repasamos y explicamos preguntas como ya dijimos, aclaramos dudas en caso de que la persona tenga. La siguiente. Como decimos aquí no hay presión. Un examen, una entrevista de confiabilidad, por ejemplo, van a contratar a un gerente de finanzas y queremos que sea una persona confiable. Lleva alrededor de 45 minutos a una hora, no más. Quizá en una entrevista que tenga que ver con una investigación, pues dependiendo de la pre-entrevista, puede ser una hora y media. En el caso de los fines nos llevó un poquito más, nos llevó como 2 horas, pero era porque estábamos nosotros obteniendo información en la pre-entrevista. La siguiente. Bueno, esto es lo que sostiene, que ya hemos dicho, pues honestidad de los empleados, disminución de rotación. La siguiente, así hay. Una para atrás, otra, para el frente, ahí, para atrás. Las diferencias de BCA con polígrafo, ¿no? Como todos sabemos, el polígrafo pues es invasivo, lo colocan, la persona no se mueve. En BCA pues no hay conexiones, es un ambiente amigable, yo no estoy por juzgarte a ti que estás sentado enfrente de mí, tú te puedes mover, de hecho me importa que te muevas en la entrevista porque quiero ver tu kinésica, tu lenguaje corporal. El protocolo de preguntas relevantes, como dijimos ahorita, aquí puede ser de 10 a 12 preguntas relevantes, en el polígrafo está limitado de 3 a 4 preguntas. Aquí no hay contramedidas físicas, hay estudios de laboratorio que se han hecho con personas bajo el flujo de algún tipo de droga para ver qué tan pueden mover los resultados, y no ha sido. Ahora, ahí viene lo otro, ¿no? ¿Quién va a aplicar una entrevista de estrés de voz o un polígrafo con una persona drogada o con una persona alcoholizada? Digo, no es profesional, creo yo, ¿no? Tenemos que esperar que se le baje lo borracho o que se recupere para poder hacer una entrevista, no podemos hacer una entrevista con una persona en ese sentido. La siguiente. Aquí vemos las diferencias más claras, ¿no? En estas gráficas, a mano izquierda vemos la computadora y eso que se ve es el micrófono, es todo. No necesitamos ponerle nada más a la persona. Del lado izquierdo vemos un ejemplo del polígrafo, vemos cómo es invasivo, la persona no se mueve. A la siguiente.
Las áreas de aplicación, pues, se utiliza mucho el recurso humano, prevención del secuestro. ¿Por qué prevención del secuestro? Porque puede ser que tengamos la secretaria del presidente de la compañía, que tiene trabajando 40 años, una persona honesta, aprobada, pero que está siendo amenazada por algún grupo criminal. ¿Y cómo ella nos va a decir? Pues si está amenazada su familia. Podemos hacer protocolos de preguntas para saber si la persona está siendo amenazada, para dar información. Ahora, esto no es una bola mágica, ¿verdad? Ni un sombrero donde vamos a sacar conejos. Es una herramienta. Muchas veces en el examen de confiabilidad, cuando una persona sale confiable, se va y después dice, por ejemplo, de recursos humanos, oye, pero es que es muy malo para trabajar. Oye, yo no estoy viendo habilidades, ¿verdad? Yo nomás estoy determinando que esa persona es confiable hasta el momento que se ve de la puerta de mi oficina. Si a la semana esa persona tiene la intención, o ahora sí que la ocasión hacia el ladrón y roba algo, pues es algo que no podemos nosotros leer la mente, ¿verdad? Yo creo que hasta ahorita no hay un aparato que haga eso. La siguiente. Los puntos clave, ya lo dijimos, no es invasiva, es una entrevista estructurada, las 4 primeras son iguales, las 4 últimas también, vamos de menos a más en cada una de las preguntas relevantes, y los resultados pues son en el instante. La siguiente. PSA ha sido verificado con el 96.12 de confiabilidad. Se hicieron estudios hace ya algunos años en el Laboratorio de Investigaciones de la Fuerza Aérea que está en Roma, Nueva York. Y la conclusión es que el análisis de estrés de voz es efectivo en determinar cuando una persona muestra estrés al contestar preguntas en la entrevista, ¿no? La siguiente. Entonces aquí yo creo que con esto podemos resumir lo que decíamos en un principio de la entrevista persona a persona, cara a cara. Si eres ignorante de tu enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser derrotado, ¿no? Hay que conocer la mejor entrevista, yo creo, es la personal. Lo demás son herramientas que tenemos para poder dar una determinación, pero no podemos hablar de verdad o mentiras. La siguiente. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Quise llevármelo rápido.